Hola, ¿qué tal? Ya está usted en Arsenal, donde semana a semana comentamos el acontecer nacional en compañía de nuestra compañera de ruta, Paola Barquet. Hoy, ¿qué le digo? Tenemos un invitado de superlujo, un invitado que no necesita ni presentación. Es el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Ingeniero, mucho gusto en tenerlo con nosotros. Buenos días. Bienvenido. Buenas tardes. Bienvenido. Buenas tardes, ingeniero. Y bueno, luego a las preguntas, y empezaría, ingeniero, por lo que sucedió este jueves en el Congreso, donde vimos en una alianza entre diputados del PRI y del PRD para sacar adelante la reforma o la llamada reforma hacendaria, que finalmente lo que se aprobó fue una miscelánea fiscal. Usted ha sido muy crítico de las alianzas del PRD con el PAN. Dice que van en contra de la ideología del Partido del Sol Azteca. ¿Qué nos comenta sobre esta alianza parlamentaria que se dio con el PRI para sacar adelante esta reforma? Mira, yo soy muy crítico a las alianzas cuando no están fundamentadas en una propuesta, en un programa, en una idea. No he estudiado, debo decir, no he estudiado a fondo la reforma hacendaria que se está llevando a cabo. No sé en qué puntos específicamente se pusieron de acuerdo el PAN y el PRD, el PRI y el PRD en este caso. Si se pusieron de acuerdo en cuestiones positivas, pues qué bueno. Si no, pues yo también seré un crítico en este caso. Hay partes de la reforma, por ejemplo, 5 acuerdos que hubo la víspera de que se aprobara la reforma, 3 benefician específicamente al Distrito Federal, es decir, se mantiene la pensión universal, se crea el fondo de capitalidad para compensar daños por manifestaciones, se exenta espectáculos, el cine y las corridas de toros del IVA, entra el Distrito Federal por fin en el Fondo de Infraestructura Social. Pareciera que esta alianza, pues sí, efectivamente le resultó favorable al PRD, por lo menos en lo que toca. Yo creo que le resultó favorable al Distrito Federal. Claro. No al PRD. Perdón, sí, corrijo, al Distrito Federal. Le resultó favorable al Distrito Federal, por lo tanto, pues no veo por qué había que votarlo en contra. Claro. Con quien vaya de acompañamiento. Habla. Entonces, bueno, aquí creo que resulta muy polémico en los últimos días lo que ha estado pasando un poco de mano de Mancera, porque ya lo comentábamos en entrevista anterior con él, que quizás algunos han dicho que él se echó un poco en brazos del PRI, de Peña, en este intento por salir adelante en la situación del Distrito Federal, y para ello se apoya en ciertos momentos con el PRI. ¿Estará sucediendo un poco esto mismo con esta situación del Fondo de Capitalidad? No, yo estoy seguro que el doctor Mancera está impulsando aquellas medidas, aquellas decisiones que favorezcan al Distrito Federal, independientemente de quién haya de votarlas. Esto es, si en este caso el PRD no tiene mayoría para sacar adelante las reformas, pues qué bueno que el PRD esté negociando en este caso para sacar aquellas reformas que puedan ser positivas en lo general, esto es a los mexicanos y en este caso particular al Distrito Federal. Esto va a beneficiar a la gente del Distrito Federal fundamentalmente. Pero en cuanto a los nuevos impuestos que se crean, es decir, concretamente le voy a hablar, por ejemplo, del ISR que se sube de manera escalonada, entre más paga más el que más gana. Esta es la filosofía, digamos, que en la que han envuelto esta reforma. ¿Está usted de acuerdo con este tipo de...? ¿Cree que en una economía en contracción es conveniente ahorita subir impuestos? Mire, estoy de acuerdo con esa filosofía. No soy fiscalista ni quisiera hacerlo. Estoy de acuerdo con esa filosofía. Creo que el que tiene más ingresos debe pagar más impuestos, por principio. Y ojalá en toda esta reforma que se está haciendo del sistema impositivo del país, esa sea la filosofía que impere. Me voy a brincar al otro tema que tengo muchísimo interés en abordar con usted. Varios de sus compañeros me han comentado, ingeniero, que se le han acercado con una idea que a mí me sorprendió en un principio, pero que poco a poco he visto que hace su caminito. Hay gente en el PRD que quisiera verlo usted nuevamente presidiendo el partido.
Para esto, pues, viene el Congreso Nacional, tendrían que alterarse los estatutos, eliminar la prohibición de reelección del presidente. Les he preguntado que cuál ha sido su reacción, me han dicho que ni sí ni no. Pues más bien lo interesante sería saber ya de boca propia qué piensa usted de esta de esta exploración que han hecho con su persona. Mira, yo no estoy buscando ningún cargo dentro del PRD. Creo que sería sano eliminar esa prohibición que existe, no por mi persona, sino en lo general. Creo que ha sido una prohibición que no ha permitido aprovechar la experiencia de cuadros que se han formado dentro del PRD, cuadros valiosos que han estado dentro y están dentro del PRD. Yo no estoy buscando ser de nuevo dirigente del partido. No sé, sí, efectivamente algunos compañeros me lo han planteado, me lo han platicado, yo diría más en tono de plática que de propuesta, pero bueno, pues yo en este caso esperaría saber si esta es una posición amplia dentro del partido. Si yo no voy a competir con nadie, yo no voy a buscar ningún cargo. Ahora, claro, le voy a, claro. Perdón, Sí, adelante. Le voy a recordar palabras que usted me dijo alguna vez, ya hace muchos años, cuando le pregunté si iba a ser candidato presidencial. Usted me dijo, ni me encarto, ni me descarto. ¿En este caso aplica? Ni se encarta ni se descarta. Mira, no me descarto, pero tampoco estoy, como digo y insisto, yo no estoy buscando ir al PRD, y pues habría muchas cuestiones que discutir antes de dar un sí definitivo. Muchas cuestiones respecto a las corrientes, respecto a quienes están haciendo esta propuesta, qué facultades puede tener un presidente en las condiciones actuales. Entiendo que estaban pensando algunos, por lo que me han platicado mis propios compañeros, que estaban pensando en presidentes, en una especie de presidencia colectiva, sí, con presidentes ejecutivos o coordinador ejecutivo de un año. Me parece que eso sería darle el mate definitivo al PRD, acabar con el partido, más allá de otras reformas que pudieran llevarse a cabo o no llevarse a cabo. Pero yo repito, yo no estoy buscando dirigir el partido, estoy muy contento con lo que estoy haciendo en el gobierno del Distrito Federal y en otras actividades que pues tengo actualmente, en impulsar la defensa del petróleo, de que no se reformen los artículos constitucionales. Entonces tengo mucho que hacer como para estar pensando en otras cosas. Ahora, si no usted, bien como fundador y como líder moral del PRD, ¿a quién le gustaría, de las figuras que están planteándose ahorita para candidato de la presidencia del PRD, con quién podría ser, pues no sé, con quién habría simpatía? Podría ser Mancera, Ebrard, bueno, Navarrete Navarrete, que acaba justamente Navarrete de renunciar ya a la Secretaría de Trabajo. ¿Con quién vendría? Hay tres compañeros, tres amigos que se han planteado y que han planteado su deseo, su interés en presidir el partido: Carlos Navarrete, Marcelo Ebrard y Carlos Sotelo. Son amigos los tres, son compañeros los tres, con los tres he trabajado políticamente. Yo esperaría que estuviesen registrados como candidatos del partido, ver cuál va a ser el procedimiento de elección. Si es en un consejo electoral, pues yo no soy consejero, no tendría nada que hacer. Si es un voto directo de los militantes del partido, pues en su oportunidad daría mi voto y lo anunciaría previamente. Estoy seguro que de esos tres, pues usted, su corazoncito late por alguno que por otros. Sé que no me lo va a decir, pero... Yo te podría decir que los tres he trabajado políticamente y pues de los tres he recibido apoyos políticos cuando yo he tenido el interés de buscar alguna posición. Entonces, vamos a ver qué bien. Marcelo Ebrard no sería el más, digamos, por la trayectoria, por la experiencia, no sería el más indicado. Pues todos tienen cualidades, todos tienen dentro del partido sus ventajas, sus desventajas, o sus mayores pesos en un sentido, menores pesos en otros. Paola, sí, pues igual podemos pasar ya al tema de la reforma energética, que creo que antes quisiera hacerle una última pregunta, porque primero, la situación por la que ha venido atravesando el PRD, esta
división que se ha palpado ya durante muchos años. A veces se agudiza, a veces se suaviza, pero siempre hay una división ahí muy marcada. ¿Qué está pasando en el PRD? ¿Qué significa para usted Morena? Bueno, Morena significa un proyecto totalmente distinto al del PRD. Es izquierda, lo reconoce como un proyecto izquierda. Es un proyecto que respeto, no conozco bien su filosofía, sus planteamientos, no he leído sus documentos, y confieso que no he leído sus documentos. Hay amigos participando ahí en ese proyecto. Les deseo éxito. Pero pues yo sigo en este caso con el PRD. Sí, ¿lo ve como una fuerza que pudiera de alguna manera desplazar al PRD como la primera fuerza de izquierda en el país? No, realmente no. Realmente no le ve fuerza electoral. Siempre y cuando el PRD haga lo que tiene que hacer, o sea, fortalecer sus bases ciudadanas, sus bases territoriales, su militancia, hacerla crecer, sobre todo en aquellos sitios donde las votaciones no le han sido favorables, sobre todo en las elecciones intermedias, que son quizá las mejores señales, ser un partido de más propuestas, tener propuestas que identifican al partido más con los anhelos, los sentimientos de la gente, ser un partido cuyos dirigentes estén más cerca de la militancia en toda la República. En fin, si eso hace el PRD, es mi punto de vista muy personal, creo que seguirá siendo una fuerza muy importante y la más importante dentro de lo que podríamos llamar el sector progresista o democrático. Antes de pasar al tema que va a abrir sí, ¿no? Dentro de este mismo tema hay varias preguntas. Paola, yo quisiera preguntarle concretamente, ¿cómo es su relación con Andrés Manuel López Obrador? Buena. Es buena, mantenemos una relación buena, esto es... de respeto. Respetamos cada quien las posiciones que tenemos, hemos coincidido ahora en un llamado, recientemente en un llamado para defender justamente el petróleo, tratar de que no pase la reforma que ha planteado el Ejecutivo. Entonces yo diría que la relación es buena. Es buena. Bien, no, justamente iba a preguntar eso. Y bueno, ya ahora sí, entonces, si me permiten cambiar el tema de la reforma energética, si las predicciones de la Agencia Internacional de Energía se cumplieran y Estados Unidos finalmente para 2035 pudiera ser autosuficiente en el tema de los hidrocarburos, México definitivamente estaría afectado y tendríamos que salir a buscar al mundo diferentes mercados como opcionales para nosotros. En vista de todo esto, por supuesto que las cosas se van a tensar para el país y empezamos a buscar un poco alianzas y también inversión extranjera para poder llevar a cabo, o bueno, llevar a Pemex a un mejor camino. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es la respuesta que el ingeniero Cárdenas nos daría como la mejor solución para el tema de petróleos mexicanos? Mira, pensando en la autosuficiencia de los Estados Unidos, hay quien piensa en el 2035, hay quien piensa en el 2020, que está mucho más cerca. También. Pues yo creo que lo que habría que pensar es que ese volumen que estamos exportando, y principalmente exportando a los Estados Unidos, que es 35 o 40% de la producción nacional, pues debiéramos pensar muy seriamente en ir reduciendo poco a poco la exportación, pero utilizando en transformarlo industrialmente aquí en el país, principalmente mediante el fortalecimiento de la industria petroquímica y desde luego en la producción de combustibles. Y para fortalecer esos mercados, esas alianzas, recibir capital también extranjero para poder hacer la exploración, por ejemplo, de las partes profundas de petróleo. Pemex trabaja en muchos casos con créditos de fuera, si estamos hablando de ese tipo de inversiones. Hay muchos créditos de fuera que utiliza Pemex. En el caso particular de la petroquímica podría haber inversión directa privada, tanto nacional como extranjera. No creo que haya ninguna limitación legal ya. Entonces ahí sería muy deseable que hubiese más inversión para no solo para prolongar la cadena productiva, sino para agregar valor a los productos, para generar empleos con nuevas fuentes de ocupación, para impactar en los desarrollos regionales. En fin, yo creo que entonces lo que nos está faltando en este momento, entre otras cosas, es definir una política industrial en lo general,
pero una política industrial también dentro del sector petrolero. Ingeniero, usted se ha opuesto abiertamente a las modificaciones constitucionales al 27 y al 28. Ha sido particularmente enfático en el tema del 28, que prácticamente del que no se habla prácticamente, ¿no? Usted dijo en a la hora de presentar su propuesta de reforma energética que si de alguna manera si estos artículos se modificaban y le quitaban su carácter de área estratégica, pues era abrirse a que Estados Unidos pudiera o cualquier otra potencia pudiera de alguna manera pues entrar y ahí competir abiertamente y hacer a Pemex retroceder, más o menos el tono del mensaje. Que sigue en esta posición, ¿no? Sigo en esa posición porque quitar la condición de estratégico al petróleo y a la electricidad, que es la propuesta de modificación que hace el presidente de la República, pues significa que existiría la posibilidad de que Pemex, y en su caso Comisión Federal, fuesen totalmente desplazados del sector energético, totalmente desplazados, sea mediante la venta de los bienes, muebles e inmuebles de Pemex a particulares, lo mismo de Comisión Federal, sea porque se le cierren las oportunidades a Pemex y se abran para inversionistas privados de dentro o de fuera, y yo creo que esa sería la peor política que pudiéramos poner en práctica. Además, en el momento en que se cancelara la condición de estratégicos tanto al petróleo como a la electricidad, quedarían sujetos también a lo que marca el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte. Entonces tendríamos inmediatamente la competencia en petrolíferos y en electricidad sin poder decir que no. ¿Estaría usted de acuerdo si yo dijera que se trataría de una reversión o de revertir la expropiación petrolera? Totalmente, esto es, estaríamos yéndonos a una situación legal como la que existía desde luego antes de la expropiación, y de hecho como la que existía pues en el gobierno de Porfirio Díaz. Esto es quizá no en cuanto a que se le estuviera cediendo es decir, considerando que el dueño de la superficie es el dueño del subsuelo, pero estaríamos casi en esas condiciones. Para que la gente entienda, los contratos que autorizó el general Cárdenas y los contratos que ahora llaman de utilidad, ¿cuál sería la diferencia? Bueno, en aquella época, en 1940, estaba abierta la posibilidad de otorgar contratos. Ahora, no se otorgaron contratos. Es decir, hay una carta por ahí de Reyes Heroles, creo que del ingeniero felicitando a Reyes Heroles, de su padre, del general, felicitando a Reyes Heroles porque finalmente se cancelaron lo que se llamaban las concesiones confirmatorias, que habían subsistido después de la expropiación, aunque no habían estado operando. Hubo en la época del licenciado Alemán, en los años 40, fines de los 40, se dieron, entiendo que fueron 18 contratos de riesgo, o sea, de producción compartida o de producción para el concesionario en este caso, la mayor parte de ellos no alcanzaron a tener vigencia. Se iniciaron creo que 3 o 4, finalmente en los primeros tiempos de su operación se cancelaron por poco interés de los propios concesionarios y finalmente se vio que no había necesidad de tener ese tipo de contratos en esa época, y esa fue una de las razones que llevó a que en 1960, ¿sí? desde fines del 58 se hizo el planteamiento y las consideraciones que se hicieron para establecer que no se otorgarían contratos en materia de hidrocarburos, fue que no había habido interés prácticamente de nadie en hacer contratos de ese tipo. Le saco el tema porque el discurso oficial, usted lo sabe, se ha apoyado muchísimo en esta figura y han incluso invocado la figura del general para decir, estamos haciendo lo mismo que el general hizo. Sí, yo creo que hay dos cuestiones. Una que, bueno, la industria petrolera y México
no son lo mismo en 1940 que en Que en 2013. 2003, claro. El desarrollo de la industria petrolera, el desarrollo de Pemex, con respecto al conjunto de industria petrolera que había en 1938, al que hay hoy, pues es totalmente, es una distancia enorme. Hay avances tecnológicos, hay trabajos en muchos campos del sector petrolero que no había en aquella época, etcétera. Entonces, no puede hacerse una comparación así nada más mecánica. Y, por otro lado, el propio pensamiento de mi padre si hay constancias en varios escritos, pues también evoluciona respecto a cómo fue evolucionando la industria petrolera. Ahora, ¿en algún momento usted ha llegado a calificar la propuesta del presidente en cuanto a la reforma energética, y cito las palabras, como una propuesta de cuentas alegres y buenos deseos? Y se necesita, como usted lo platicaba, una propuesta real para el país en la actualidad. Y ahorita hemos estado hablando de petróleo, sin embargo, cuando hablamos de reforma energética, tenemos que tomar en cuenta otras energías alternativas, ¿no? Como pueden ser, pues, la eólica o la solar. Aquí, ¿cómo rescatar a México? ¿Cómo rescatar el diálogo al respecto de estas otras alternativas que parece de pronto que están tan olvidadas? Primero, yo creo, y el PRD y muchas otras fuerzas o sectores progresistas consideramos que debe acelerarse el uso de energías no convencionales o alternativas o no renovables, como quiera llamárseles, solar, eólica, procedente de biomasa, etcétera, que debe hacerse una revisión cuidadosa de la ley para que las energías que se generen con estas otras fuentes puedan incorporarse al servicio público. Hoy la ley favorece a estas energías principalmente en la condición de autoconsumo, pero las inversiones grandes que se han hecho, las que hay en materia eólica principalmente, pues lo que busca no es el autoconsumo, sino en realidad poder sumarse al servicio público. Y creo que esto es lo que podría realmente estimular la inversión en este tipo de energías. Habría que ver que estuvieran bien reguladas, que no fueran competencias desleales con productores actuales, etcétera. Pero por otro lado, en la exposición de motivos del Ejecutivo para proponer la reforma del artículo 27 y el artículo 28, nos dice que con esas dos reformas, simplemente por quitarle la condición de estratégicos al petróleo y a la electricidad, y por suprimir la prohibición de otorgar contratos en materia de hidrocarburos en el artículo 27, con eso vamos a tener una producción de 3 millones de barriles en el 2018 en vez de los 2,5 que tenemos actualmente, que vamos a tener 3,5 millones en 2025, que la economía va a crecer 1 punto más en 2018 y 2 puntos más en 2025, que vamos a generar 250,000 empleos nuevos en 18 y 2,5 millones en 2025, y esto pues no está apoyado, es decir, quitar la condición de estratégico, echar fuera petróleos de la actividad petrolera, eso va a generar empleos. Ya produjimos 3,5 millones de barriles, 3,4 millones de barriles en 2004, y ni creció la economía ni se generó más empleo. Entonces, ¿por qué ahora sí? ¿Por qué entonces no y ahora sí? Ahora, esto es en el marco un poco utópico o legal, si así lo quisiéramos llamar, pero ¿cómo convencer ahora, cómo llevar a la práctica todo lo que se está comentando en este momento, que son realmente las visiones ideales de Cuauhtémoc Cárdenas? Ahora, ¿cómo convencer a los demás partidos y a la gente de que esto es lo ideal? Yo voy a completar la pregunta de Paola con otras palabras. ¿Qué piensa usted de estas visiones catastróficas que nos ponen enfrente en caso de que no se realicen los cambios constitucionales, se abra a la industria de inversión extranjera? Dicen que no tenemos tecnología para ir a buscar petróleo a 10,000 metros de profundidad, que no tenemos capitales suficientes. Usted ha insistido mucho en la carga tan grande fiscal que lleva Pemex, que por ahí pudiera... Creo que en lo positivo y en lo negativo, Paco, son tan cuentas alegres unas como las otras. Ni es catastrófico, pues, y no lo es, porque cuando el gobierno trata de atraer capital a la industria petrolera,
va al extranjero y presenta una situación ideal. Presenta como que aquí estamos en bonanza y entonces vengan las inversiones porque estamos en la mejor condición en la industria petrolera. Pemex es una empresa que genera las mayores utilidades en el mundo antes de impuestos. Pemex está haciendo tal y tal cosa, tiene tales avances. Eso es lo que se presenta afuera y aquí se presenta catastrófica la situación. Entonces, lo que nosotros decimos es, hacia allá están y hacia allá van las iniciativas que ya presentó el PRD en el Senado. Otórguesele autonomía presupuestal y de gestión a Pemex, cámbiese el régimen fiscal, reestructúrese administrativa, corporativa y administrativamente el organismo, y además modifíquense una serie de ordenamientos, 12 leyes secundarias, y a partir de ahí se puede tener una industria petrolera totalmente distinta a la que tenemos actualmente. Ahora, yo insistiría para... El tiempo vuela, se nos acabó el tiempo. Ya nos estaba diciendo, lamentamos mucho, nos quedamos con muchas preguntas en el tintero, ingeniero. Pues habrá otra oportunidad. La Ojalá televisión haya es otra. así, ¿verdad? Ojalá nos regale otra oportunidad. Y muchísimas gracias. Al contrario. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y bueno, pues hasta la próxima semana en este su arsenal.